Buenos días a todos. Vamos a dar 10 segundos literal nada más para que acaben de unirse quienes están entrando ahorita al chat y comenzamos con el evento. Listo. Buenos días o buenas tardes, donde se localicen incluso nuestros ponentes, que los tenemos en varios lugares del mundo. Nos da mucho gusto en Galicia, a Misol Bolaños y a mí, Rodrigo Zamora, recibir a tres amigos nuestros, a Luis Olmos. Luis colabora en Deminor Recovery Services, donde es Group Legal and Tax Counsel Manager para Latinoamérica e Iberia. A Carolina Bayo. Carolina es Senior Director y Head of Legal Assets en Stonework Litigation Funding. Y a Diego Sacco, quien es Investment Manager en Lex Finance. Con ellos vamos a conversar el día de hoy y también con ustedes sobre el financiamiento de litigios como una alternativa para hacer frente a disputas. Simplemente como un comentario introductorio, y lo veremos en las preguntas que tocaremos con nuestros amigos e invitados el día de hoy. El litigation funding ha sido una figura muy usada ya desde hace unos años en algunas otras latitudes, específicamente en Europa, en Estados Unidos, y ahora empieza a surgir más en Asia. En Latinoamérica apenas lo estamos comenzando a ver. Ciertamente es un reflejo del incremento en el monto en disputa en una serie de litigios, también del uso cada vez mayor, por ejemplo, de arbitrajes en temas de construcción, de energía, en arbitrajes en contra de estados por temas de inversiones, y poco a poco también nos guste o no en el tema de responsabilidad extracontractual, lo que los norteamericanos y nuestros amigos de países del common law le llaman los torts, donde figuras como daños punitivos, perforación de velo corporativo, que eran figuras prácticamente desconocidas hace algunos años en nuestras latitudes, pues cada vez los empezamos a ver más. Eso obviamente presenta algunas alternativas interesantes de litigios con sus obvios pros y contras, y eso claramente ha provocado que nuestros amigos hoy nos puedan dar algunos comentarios de qué está sucediendo con esta figura de financiamiento de litigios específicamente en Latinoamérica. Les vamos a pedir a nuestros amigos participantes y a quienes nos escuchan el día de hoy que por favor las preguntas nos las conduzcan por conducto de el botón con el que cuentan para preguntas y respuestas. La manera en que vamos a operar el día de hoy es, Misol y yo, a presentarles algunas preguntas para comentarios a Carolina, a Diego y a Luis. También haremos 2 preguntas para el público, y derivado de esos comentarios y de las preguntas que ustedes nos manden, los últimos 15 minutos del día de hoy los dedicaremos a esas preguntas con la intención de acabar puntualmente a las 11 hora de México. Con esto de nuevo, Carolina, Diego, Luis, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Bienvenidos, aunque sea en línea, a este evento de Galicia Abogados. Gracias, Misol, por ayudarnos con la organización de este evento. Y comenzamos entonces, si les parece, con una primera pregunta. Misol, por favor. Claro, gracias, Rodrigo. Bueno, para dar inicio a la discusión, quisiéramos proyectarle al público la primera pregunta. Que dice, ¿qué nivel de conocimiento tiene usted de la figura del financiamiento de terceros, también conocida como third party funding? Ninguno. He escuchado al respecto, he investigado al respecto, o bien he interactuado con un funder. Vamos a dar unos 10 segundos para que tengan tiempo de votar. Y ahora si pudiéramos pasar a los resultados. De acuerdo, pues parece ser que tenemos más audiencia que ha escuchado al respecto. En segundo lugar, gente que no ha escuchado jamás acerca de la figura. En tercer lugar, personas que han tenido la oportunidad de investigar al respecto. Y en cuarto lugar,
es decir, con un 2% personas que han interactuado directamente con un funder. Y bueno, en atención a esto, la pregunta que quisiéramos dirigir a nuestros panelistas es si pueden dar, por favor, una breve descripción de la empresa que representan y qué es lo que caracteriza a cada una de ellas. Empezando con Carolina, por favor. Muchas gracias, Misol. Muchas gracias, Rodrigo. Es un verdadero honor para mí, para Stanward, estar presentes en este webinar y os damos las gracias por su magnífica organización. También es un honor contar con la participación y, dicho de otro modo, de compartir panel con Luis y con Diego. Las respuestas son muy interesantes y la verdad sí creo que podemos dar unas buenas pinceladas sobre lo que es la financiación de litigios y el gran uso y los grandes beneficios que pueden aportar a los usuarios. Pasando a responder a la pregunta, Stanward es una boutique en la financiación de litigios con sede en Madrid y con un mercado global, con una especial mirada y vocación, por así decirlo, hacia las Américas. Nos distingue que nuestros clientes saben que en Stanward van a encontrar soluciones hechas a la medida de su caso. En su inversión se centra sobre todo en ayudar a que nuestros clientes puedan convertir en oportunidades lo que a primera vista podría suponer un reto. Actuamos como aliado estratégico de nuestros clientes en su búsqueda de la financiación de sus activos legales. Y aquí pues me gustaría decir, o algunas veces lo que nosotros consideramos que es un activo, y nos referimos a cualquier reclamación esencial o sólidos. También he venido, por ejemplo, de un despacho de abogados para financiar una cartera completa de litigios o una empresa que busca también financiar una cartera de reclamaciones de naturaleza comercial. También se consideran activos pues, laudos o sentencias en vías de firmeza o firmes que se buscan monetizar. Y nosotros nos encargamos de asociarnos con nuestro cliente en la búsqueda de la mejor financiación. Nos convertimos de este modo en sus aliados en la gestión del riesgo, ayudando a que puedan encontrar el modo de transferirlo a un tercero experto que lo asume completamente a fondo perdido. Centrando la mirada en los departamentos jurídicos de empresas y las prácticas de un despacho de abogados, ayudamos a que estos se conviertan en centros generadores de beneficio gracias a la financiación de litigios, dejando atrás la concepción de que muchas veces son centros generadores de gastos, ¿no? Otra característica especial de Stanward es que podemos financiar directamente en función de las características del caso o nos alineamos con nuestro cliente para encontrar el fondo adecuado en función de las características tanto del caso como del fondo. En este sentido, gracias a nuestros años de experiencia en el sector, hemos perfilado a los fondos del mercado de todos los tamaños, de todos los perfiles y sabemos cuáles son sus criterios de inversión y los casos típicos en los que les gusta invertir. Ofrecemos, por lo tanto, la posibilidad de que el caso de un cliente pueda llegar a varios fondos de una manera individualizada, a quienes sabemos de antemano que el caso cumple con sus propios criterios de inversión. Y en ese sentido, en definitiva, nos posicionamos como un aliado estratégico y ofrecemos a nuestros clientes soluciones hechas a la medida de su caso. Muchas gracias, Carolina. Pasamos con Diego, por favor. Muchas gracias a todos los presentes y a los organizadores del evento, a Galicia Abogados y a los panelistas. Carolina, Luis, es un placer compartir el panel con ustedes. Lex Finance es un asset manager especializado en capitalización de riesgo legal y regulatorio, con un enfoque en América Latina, España y Portugal. Dentro de nuestras estrategias de inversión, contamos con la del financiamiento de arbitrajes, que tiene como propósito generar rentabilidad a través de proveer de medios a nuestros clientes para que puedan tener acceso a una justicia eficaz, especializada y oportuna. Esta estrategia básicamente consiste, primero, en identificar arbitrajes donde una de las partes tenga altas probabilidades de éxito
en base obviamente a los méritos legales y a la capacidad de pago del demandado. Un segundo punto consiste en proveer de fondos y asesoría especializada a nuestros clientes para que puedan costear los gastos derivados de dicho arbitraje y logren diseñar, defender y ejecutar una estrategia legal sólida que le permita obtener un laudo favorable. Y finalmente, un tercer aspecto de esta estrategia de inversión es compartir el recupero con el cliente en base a una proporción previamente acordada con nuestros clientes. Nosotros manejamos diferentes fondos con diferentes apetitos de riesgo con diferentes estrategias de inversión. Estas estrategias de inversión pueden ser standalone, es decir, invertir en un arbitraje de manera independiente, o también invertir en portafolios de arbitrajes de empresas. Entre los beneficios más importantes de este financiamiento es que estos son financiamientos off balance. En Lex Finance, como cualquier asset manager, cuenta con un comité de inversiones para esta estrategia. Está compuesta básicamente por 3 miembros, de los cuales 2 son árbitros en ejercicio, con cada uno con más de 35 años de experiencia como árbitros. Y finalmente, es importante también precisar que Lex Finance puede financiar arbitrajes, sean estos domésticos o internacionales, así como arbitrajes de inversión, inversionistas contra estados, y puede participar en distintos momentos del arbitraje. Es decir, al momento en que se está planificando iniciar un arbitraje, en cualquier momento durante la vigencia de un arbitraje, y también al final de un arbitraje una vez emitido un laudo. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Y por último pasamos con Luis. Muchas gracias, Misol, y una disculpa que tenía problemas aquí con la conexión. Igualmente extiendo el agradecimiento a Rodrigo, a Misol y a Galicia por la invitación, y es un placer platicar con Diego y con Carolina al respecto de un tema que yo sé que en mi país, México, pues todavía no tiene o no ha cuajado de la mejor manera por la novedad de la misma herramienta, ¿no? Como dijeron, yo trabajo en Deminor, represento un fondo que se llama Deminor. Deminor tiene 30 años de existencia y 15 años de existencia como tal en el mercado de financiamiento legal. Tenemos otra parte de nuestro grupo que se dedica a servicios para accionistas. El ADN de Deminor realmente es actuar como un socio financiero para inversionistas, empresas o individuos que han sufrido pérdidas y que para resarcirlas deben recurrir a la vía legal. Nosotros como socio financiero podemos tomar un rol activo o pasivo en las acciones legales que financiamos dependiendo de las restricciones de cada jurisdicción, ya que tenemos un enfoque global en nuestro apetito de inversión. Por un lado, como socio pasivo, nuestro objetivo obviamente es proveer capital sin garantía o recurso alguno para poder lograr una recuperación atractiva en el caso y para poder que el cliente o la persona que tenga el titular de la acción legal tenga los medios necesarios para sufragar su acción legal, y así como para los despachos legales. Esto nos ha ayudado también, nuestra práctica en este sentido nos ha ayudado a construir relaciones de largo plazo en varios continentes y en varias jurisdicciones que al final son lo que nutre el ADN de Deminor. Como socio activo, nos caracterizamos en atrevernos a dar un paso más al meramente financiero, siempre de acuerdo con las necesidades y los deseos particulares de cada cliente. Yo lo que les puedo decir es que Deminor es pionero en Europa continental, financiando, administrando acciones legales colectivas a nombre de inversionistas institucionales que sufrieron pérdidas en los mercados de valores. En estos casos, Deminor no nada más provee fondos, sino también toma un rol activo en la administración del litigio como tal, actuando a nombre de los clientes con los abogados. Y en este rubro hemos financiado acciones de alto perfil, como por ejemplo Fortis en Bélgica, Herald Lux en Luxemburgo, Parmalat Fondiaria en Italia, etc. Creo que algo interesante de Deminor es que siempre ha tenido el atrevimiento de ir a jurisdicciones donde quizás tradicionalmente no se ha ido en temas de financiamiento, teniendo casos exitosos, por ejemplo, en Japón, Sudáfrica, Dinamarca, Italia, otras jurisdicciones que realmente no se ven para estos temas, ¿no? Resumiría la pregunta realmente en qué nos caracteriza. Yo diría 3 cosas: la entrega de resultados y el enfoque a sacar los desafíos que tengan cada caso, no importando dónde sea o la jurisdicción, en evaluar los riesgos de cada caso correctamente, y eso nos ayuda y nos da la posibilidad de tener un track record de más de 80% de éxito en los casos que financiamos. Y la última sería, hablamos el lenguaje de nuestros clientes. Tenemos un equipo legal
internacional de más de 11 nacionalidades, que eso nos permite también acercarnos a cada país, a cada continente, donde podamos prestar servicios a los clientes. Muchas gracias a todos y obviamente el interés que refleja este tema se ve en el número de participantes, que tenemos más de 100, lo que nos da mucho gusto y bienvenidos todos. A ver, yo comentaba al principio y ustedes también lo estaban reafirmando ahorita, que esta es una figura, llamémosle nueva en estos temas para Latinoamérica y quizá especialmente para México. Y aquí nos gustaría escuchar de ustedes qué ideas preconcebidas están escuchando de clientes o de despachos en Latinoamérica y de nuevo alguna experiencia en México. ¿Qué ejemplos nos podrán dar de casos de resistencia o de clientes o de despachos que estén sintiendo algo distinto de las experiencias que ustedes hayan tenido en Europa, en Asia, mencionaban casos en Japón, etcétera? ¿Qué están viendo distinto y cómo podemos abordar esos puntos o qué comentarios tendrían ustedes al respecto? Si quieren, aquí podemos comenzar con Diego. ¿Algún comentario sobre esto, por favor? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, en los 4 años de experiencia que tenemos en el mercado latinoamericano, de español y portugués, podemos decir que el desarrollo del Three-Party Funding o financiamiento de terceros en el arbitraje, en Latinoamérica específicamente, no tuvo al inicio una gran pegada. Y esto básicamente porque obviamente primero la figura no es una figura civil del derecho romano germánico. De hecho, es una figura que se desarrolla alrededor del año 2010 en un contexto del common law, ¿no? Específicamente en Australia, y luego viaja al Reino Unido y finalmente a los Estados Unidos. Dicho eso, podemos decir entonces que inicialmente hubo cierto escepticismo, al menos en Latinoamérica, para la adopción de esta estrategia en el arbitraje. ¿Cuáles han sido principalmente las medidas de escepticismo o la percepción relacionada al Three-Party Funding en América Latina? Primero es el acceso a la información, porque inicialmente los clientes latinoamericanos eran bastante escépticos respecto de compartir con un tercero información de un arbitraje que es en su gran, digamos, en su gran mayoría son arbitrajes confidenciales, ¿no? Salvo que exista algún ente o entidad pública vinculada con el arbitraje. Pero, digamos, gracias a un trabajo de 4 años en Latinoamérica, en nuestro caso nosotros logramos transmitir una percepción de que un financiador de este tipo de litigios no solamente agrega valor al caso, como bien han dicho Carolina y Luis, con una participación activa en el arbitraje por parte del financiador, sino también porque transmite una señal. Esa señal es básicamente demostrar que alguien más, además de los abogados y el propio cliente, bancan el caso. ¿Ok? Hay, además de eso, ciertas complicaciones que luego de tener acceso a la información de los arbitrajes hemos notado en estos 4 años, y es que en el proceso de revisión de un caso, al momento de decidir si se financia o no, existe una clara moral hazard, que es básicamente cómo se comparte esta información. ¿Okay? Los clientes latinoamericanos al comienzo, por lo menos, eran reacios a compartir toda la información, ya no solamente a no dar acceso, sino compartir la información, pero dar solamente información muy específica relacionada al caso y no mostrar la información de manera completamente transparente, ¿no? Y esto básicamente deriva de una sensación de demostrar al funder o al financiador de que el caso que se presenta es el mejor caso que puede tener al frente. Entonces, solamente inicialmente se mostraba lo bueno de los casos. Pero luego del desarrollo de una técnica de levantamiento de información y luego de haber revisado en los últimos 4 años más de 400 casos arbitrales, podemos decir que hemos desarrollado una técnica que nos permite saber qué preguntar, cuándo preguntar y dónde encontrar, digamos, las particularidades de cada caso. Y finalmente, me gustaría
mencionar un tema que también es muy conversado. Hoy en día en Latinoamérica ya no es tan controversial a nivel internacional, que es el tema de la revelación de información respecto de la participación de un funder. Básicamente 3 elementos: el cómo, el cuándo y el cuánto. Es decir, cómo está participando un funder, cuándo debe ser revelada la información y cuánto debe ser revelado respecto de la participación del funder. Hoy en día hay mucha discusión, hubo mucha discusión a nivel internacional respecto a qué partes de un contrato de financiamiento podrían ser revelados en el marco de un arbitraje. Yo creo que hoy en día en Latinoamérica esa es una discusión que digamos, recién está tomando forma. De hecho, el único país hoy en día en Latinoamérica que regula a través de lineamientos el tema de revelación de información es la CAMS-SBC de Brasil, que es un país que está bastante activo en Third Party Funding. Y con esto culmino. Muchas gracias, Diego. Luis, ¿algún comentario tuyo? Sí, por supuesto. Gracias, Rodrigo. Mira, yo creo que es un tema muy interesante esto, sobre todo en nuestro país, en México, y creo que coincido plenamente con Diego en el sentido de que este tema realmente se debe a que el origen de este servicio es del mercado anglosajón. Entonces, el mercado legal latinoamericano en general y mexicano pues, no está familiarizado e incorporado con eso. Yo creo que las preconcepciones erróneas que existen sobre el mercado de financiamiento es principalmente lo que yo he visto que causa mayor resistencia. En este sentido, me gustaría platicar de algunas de las preconcepciones más seguidas que me he encontrado en el mercado mexicano y latinoamericano. Por ejemplo, se piensa que este es un servicio que debe ser usado o que está direccionado a empresas o clientes en problemas financieros. Yo creo que esto es lo más alejado de la realidad. Y justo ahorita tiene un poco de relevancia en el contexto actual donde hay empresas con falta de capital de trabajo o con algún tipo de necesidad financiera inmediata de ver la utilidad del financiamiento para hacerse cargo de algún litigio o disputa. Sin embargo, es igual de útil para una empresa rentable. Una empresa rentable le permite hacer una reubicación de su capital de trabajo y eliminar el riesgo inherente de un activo litigioso. Y lo que vemos en los mercados desarrollados es que las empresas que más usan el servicio probablemente sean empresas con mayor disposición de capital, simplemente prefieren reubicar su capital de trabajo a otros temas. Entonces, eso me parece un tema interesante que es una preconcepción que hay en el mercado, ¿no? Otra preconcepción que yo he visto también en el mercado es que el sistema o el third party funding realmente está limitado a cubrir costos y gastos de un litigio o un arbitraje. Esto también me parece que es falso y es un poco limitante de lo que puede hacer la herramienta legal en el mundo legal. Por ejemplo, este puede ser una herramienta igual de útil para a lo mejor un despacho para intentar monetizar algunos asuntos que tengan en contingencia o para una empresa con derechos de propiedad intelectual. Puede ser un modelo interesante para lanzar una campaña de licencia contra infractores. En fin, las posibilidades son muchas y no debe de solamente limitarse a decir el financiamiento es solo para pagar costos y gastos de un procedimiento, ¿no? Y algo que también me ha dicho mucho, por ejemplo, o que luego no encuentro, sobre todo en México, es que se asocia, no sé por qué, la figura del fondo que financia litigios con especie de tipo de fondos buitre, que son aquellos que compran activos en quiebra o en litigio, que se dedican a comprar a remates judiciales. Esto no es nada, no tiene nada que ver con lo que se dedica un fondo de financiamiento, que si hace y empieza a invertir en este tipo de activos, va a acabar fuera de negocio muy pronto, ya que se absorbe todo el riesgo del litigio. Entonces, pues, es importante la calidad de los asuntos en los que se invierta y sobre todo que tengan un buen retorno. Y creo que, por último, y coincido en la parte de lo que mencionaba Diego, esa interferencia entre relación cliente y abogado, es normal que en el mercado latinoamericano, al no haber muchos precedentes de cómo interactúa un fondo con el despacho y con el cliente, hay una resistencia natural a hacerlo, aunque en ese sentido yo soy optimista de que al comenzar a trabajar con fondos, ver también la reputación, dónde se sienten abogados cómodos, dónde se siente el cliente cómodo, se puede subsanar, ¿no? Es un tema nada más de ir rompiendo en el mercado, pero creo que principalmente ese tipo de preconcepciones es lo que uno se enfrenta en el mercado latinoamericano. Gracias, Luis. Caro, por último de este tema, ¿qué nos puedes comentar? Disculpe que estaba todavía con el mute.
Muchas gracias, Rodrigo. Nuestra experiencia, la verdad es que nos dice que no hemos observado grandes diferencias geográficas con respecto a la percepción hacia la financiación de litigios por parte de sus usuarios y potenciales usuarios. Es verdad que vemos pues, que esas percepciones que han estado comentando Diego y Luis también se producen en otras jurisdicciones, como pueden ser la europea, la asiática, la africana. Como fenómeno con impacto global, nuestro análisis nos lleva a concluir que esas percepciones, por lo tanto, son muy parecidas alrededor del mundo. Entonces, me parece que parte de este ejercicio de hablar de percepciones también es definir la realidad, ¿no? Para desmontar, por así decirlo, los mitos, ¿no? Como en las líneas en las que han hablado Luis y Diego. Y en ese sentido me parece muy importante subrayar que en términos generales la financiación dota a un reclamante de los medios financieros necesarios para disponer de los mejores recursos, asesores legales, periciales, en la defensa de sus derechos con el objetivo de prevalecer en sus pretensiones. Y quizás yendo más al grano de lo que podrían ser percepciones, nosotros en lo que es el continente latinoamericano, al que nos sentimos pues muy cercanos y del que aprendemos tanto, es precisamente que en el ámbito del arbitraje internacional, tanto de inversión como comercial, es donde tiene un especial empuje la financiación de litigios y donde despierta un especial interés por parte de los fondos y de nosotros también, ¿no? Obviamente. Quizás una percepción con la que nos hemos encontrado muchas veces es que es un instrumento de especulación financiera. Y me parece importante subrayar el aspecto de que el tercero financiador asume todo el riesgo del resultado de una reclamación, arbitraje o reclamación que se lleva por vía judicial, al invertir a fondo perdido. Y resalto que es a fondo perdido, ¿no? Por lo tanto, quizás aquí también podemos tocar una de esas percepciones que no es un préstamo. Y solo si el reclamante prevalece en sus pretensiones y obtiene la consecuente recuperación económica, el tercero recupera su inversión más una retribución variable previamente acordada en un acuerdo de financiación. En general, el tercero perdería por completo su inversión si el reclamante no prevalece, ¿no? Y en ese sentido, pues vuelvo a subrayar su distinción con un préstamo. Obviamente hay fondos que pueden ser muy creativos a la hora de estructurar su financiación y que también además aportan préstamos, pero no estaríamos hablando de lo que viene a ser una financiación de litigios en estado puro. Quizás otra percepción puede ser que deja en manos de un tercero el control del caso y aquí pues me gustaría subrayar que el mayor interés del tercero es que esa reclamación sea exitosa, porque así se asegura la recuperación de su inversión y de su retribución variable, ¿no? o su retorno. En función de la jurisdicción se permite un mayor o menor grado de control al fondo y así tenemos, por ejemplo, la Asociación de Financiadores de Litigios en Inglaterra y Gales, donde dicho control está prohibido y en otras jurisdicciones se observa cómo el fondo puede tomar quizás un rol un poco más activo. No obstante, desde Stanward nos parece que también es muy importante no perder de vista que los fondos están integrados por equipos de antiguos abogados en ejercicio, árbitros, que tienen una enorme experiencia y su aporte al caso viene a ser como un refuerzo del activo, ¿no? Y en ese sentido nos parece también muy importante escuchar qué es lo que tiene que decir el fondo, porque muchas veces aportan una estrategia o una observación con respecto a una parte del análisis jurídico que permite al reclamante pues, superar una defensa del demandado y poder prevalecer en sus pretensiones. Gracias Carolina. Bueno, pasando a la siguiente pregunta y justo relacionado con lo que Carolina acaba de mencionar, queríamos preguntarle a los panelistas cuál es el tipo de análisis que realizan o bien cuáles son las variables que se toman en cuenta ya caso por caso para determinar la susceptibilidad del mismo de ser financiable o no. Podemos empezar con Luis, por favor.
Muchas gracias, Misol. Muy buena pregunta y probablemente esta sea de las que más tela tiene para cortar. Creo que es bueno empezar, como decía Carolina, por el concepto en general. El financiamiento como tal es un préstamo, no es un préstamo, más bien es un financiamiento sin recurso, por lo cual no existe obligación de pago por parte del cliente o el demandante, a no ser que se logre un éxito en el procedimiento legal. Entonces, yo dividiría esta pregunta en dos partes para tener más claridad sobre los conceptos que vale la pena abordar. La primera es, sí, las variables que considerar durante la evaluación de un caso, y la segunda, yo diría, qué materiales se deben presentar para que el fondo pueda conducir esta revisión. En términos de variables que determinan si un caso es financiable o no, Carolina y Diego no me dejarán mentir, pero yo creo que hay 5 principales, obviamente puede haber más o menos. Empezaría por decir los méritos y los prospectos de éxito del asunto. Es importante, obviamente, que la inversión del fondo sea en un activo financiero que también ellos crean que va a producir un retorno. La complejidad del asunto, por ejemplo, si hay temas de legitimidad, prescripción, caducidad, etapas de apelación, etcétera. La duración estimada del procedimiento legal, y esto también juega en el valor del dinero en el tiempo que va a invertir el fondo en la acción. La jurisdicción donde se llevará a cabo la disputa y donde se tendrá que ejecutar una eventual sentencia. En muchas ocasiones puede ser diferente. Por ejemplo, una demanda presentada en el tribunal en México contra de un deudor con activos en Venezuela, pues ahí habrá que hacer esa evaluación y qué tanto riesgo podría haber de poder llevar esa acción de ejecución a su fin, ¿no? Y obviamente el tema quizás más importante, el quinto, sería el presupuesto legal, es decir, el monto que se tendrá que invertir en el caso y los daños estimados a recuperar en caso de éxito. Aquí cada fondo tiene su propio apetito y lineamientos de inversión. Puede haber montos máximos o mínimos, pero en mi experiencia me parece un buen tip práctico para compartir. Suele ser más importante evaluar la relación entre estas dos cifras de manera individual que simplemente hacerlo de manera individual. Es decir, una relación, por ejemplo, de 1 a 10 entre los costos y los daños de un litigio suele ser un buen benchmark del mercado para determinar si un caso puede ser financiable. Por ejemplo, si los daños estimados de un asunto son 1,000 pesos, el asunto podría ser elegible para financiamiento si sus costos están alrededor o aproximadamente de 100 pesos. Esto es al menos el benchmark que nosotros usamos como referencia o con el que analizamos. Puede cambiar, no está escrito en piedra ni mucho menos, pero me parece una buena referencia también para la audiencia en términos de elegibilidad. En términos de materiales que presentar para que estos factores puedan ser considerados, yo creo que hay 4 principales, también dependiendo de cada caso. Un memorándum legal acerca de la viabilidad y la acción de causa, un presupuesto legal que contenga todos los costos y gastos estimados para llevar el asunto a su conclusión lógica, honorarios legales, costos de administración, peritos, etcétera. Una estimación del monto en disputa, que si está validado por algún valuador independiente suele ser un plus, y los documentos que den origen a la disputa, que eso obviamente dependerá del tipo de disputa. Por ejemplo, en una devolución de impuestos, los comprobantes fiscales o la documentación que ampare el saldo a favor. En un arbitraje, el contrato, la cláusula arbitral, donde está la cláusula arbitral y donde surge la disputa. En fin, creo que esto puede variar de caso a caso, pero ahí me detengo yo. Gracias, Luis. Carolina, ¿quisieras aportar algo distinto? Sí, con mucho gusto. Nosotros, la verdad es que vemos que ha quedado de manifiesto que muchas veces nuestros clientes vienen clientes, o sea, reclamantes individuales, ¿no? Empresas, personas jurídicas o despachos acuden a nosotros con una reclamación con méritos sólidos, pero también quieren nuestra ayuda para reforzarlo. Nosotros en ese sentido nos alineamos con el cliente para actuar como socios en la estructuración de su activo y la búsqueda de financiación. Nos hemos encontrado muchas veces con puntos que requieren un refuerzo en el caso y hemos trabajado con nuestros clientes para darle otro ángulo o buscar solución en lo que puede ser un concepto una estrategia un poco más out of the box, ¿no? Nuestra filosofía es de ser muy abiertos, sabiendo que cada caso es muy diferente y encontrar soluciones a la medida de cada uno. Entonces, pero quizás para responder a la pregunta, nosotros siempre empezamos, como ha dicho Luis, con un análisis de los méritos del caso, si es financiable, para ver si es financiable, y si pasa un primer filtro, entonces emitimos lo que vendría a ser una carta de encargo con el cliente para seguir adelante. Una parte muy importante para nosotros es qué probabilidades tiene el reclamante de quedarse con la mayor parte de los daños.
En este sentido, importa mucho, como tocaba Luis en su respuesta, el valor de los daños estimados y cómo se han valorado, ¿no? Y también, obviamente, en relación con esto, cuál es la cuantía de la financiación buscada. Pero por un tema también de acceso a la justicia, para nosotros es importante hacer ese análisis internamente para ayudar que el cliente se quede siempre con la mayor parte de lo que sería la recuperación. Otros aspectos importantes, pero sin ánimo de ser exhaustiva, es, por ejemplo, quién es el abogado. Y en este sentido, una parte importante de la reclamación es si su abogado, utilizando un término quizás un poco anglosajón, es bancable, ¿no? Bankable. Es decir, si también supone un activo que forma parte del activo. ¿Cuál es su historial? ¿A qué tipo de despacho pertenece? Si es de reconocido prestigio, si ha prevalecido defendiendo casos de hecho o de derecho semejantes al caso que tenemos entre manos, etcétera, ¿no? Otra parte importante relacionada con la del abogado es obviamente quién compone el equipo pericial. Se han defendido valoraciones en reclamaciones similares de hecho o de derecho. También si han defendido estas valoraciones con éxito, ante qué jurisdicción, ante qué tribunales arbitrales, ¿no? Por ejemplo, tribunales y en qué instituciones arbitrales. Y por último, quizás para ya cerrar, sería la solvencia del demandado, que obviamente es muy importante a efectos de la futura ejecución o cumplimiento voluntario de una resolución judicial o arbitral. Y dónde se encuentran esos activos, en qué estado se encuentran. Todo esto forma parte de un análisis que hacemos y que obviamente hacemos de la mano de nuestro cliente y ayudando a que refuerce siempre su activo. Bueno, en el caso de LexFinance, primero nos gustaría mencionar que nosotros manejamos una matriz de riesgos para efectos de determinar un análisis de todas las variables que determinan que un caso sea financiable o no lo sea. Esta matriz cuenta con más de 350 variables, pero obviamente no me voy a explayar sobre todas ellas, pero sí creo que podemos catalogarlas en 5 elementos también, ¿ok? Pero previamente a hablar de esos 5 elementos que también han sido comentados en buena parte por Carolina y Luis, creo que hay ciertos elementos preliminares para entender bien cómo se abordan las variables para determinar si un caso es financiable o no. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que un arbitraje o un litigio puede ser considerado como un activo financiero. ¿Okay? Un litigio o un arbitraje puede ser monetizado porque puede generar beneficios económicos. Un arbitraje o un litigio puede ser valorizado como cualquier activo. Cada arbitraje tiene un pricing distinto de acuerdo a los niveles de riesgo que se observan y riesgos que se proyectan. Y la diferencia entre estos dos asigna un concepto a todos los financiadores conocido como Expected Recovery Value, o lo que se espera recuperar en el arbitraje, y sobre la base de lo cual es que se determina si es que es conveniente o no para un funder financiar un caso. Y finalmente, el pricing y el financiamiento que puede dar un funder respecto de otro puede ser muy distinto. Puede ser que se presente un caso a un funder y no lo financie, y puede ser que se presente a otro y sí lo financie. ¿Por qué? Porque cada funder o financiador administra fondos que tienen distinto apetito de riesgo en función a estrategias de portafolio. Entonces, esos son 3 elementos que son súper importantes antes de poder tomar en cuenta cómo un financiador evalúa el riesgo vinculado a un arbitraje para efectos de determinar si es financiable o no. Ahora, tomando en cuenta las múltiples variables que Carolina y Luis han mencionado, y yo no me voy a mencionar nuevamente, sí me gustaría clasificarlos en 5 elementos, ¿no? O sea, el primero podríamos llamarlos méritos, desde el punto de vista del derecho. ¿Qué complicaciones pueden existir en un caso relacionados, por ejemplo, a jurisprudencia?
un tema de, por ejemplo, protección del principio de competence en cada jurisdicción. Y la doctrina aplicable, por ejemplo, en un caso de responsabilidad extracontractual. Obviamente esto va a depender del país en que nos encontremos y en el sistema jurídico que nos encontremos específicamente. Un segundo punto es la capacidad de cobro, ¿ok? Que está ligado, obviamente, a la situación económica financiera de la contraparte en el arbitraje o litigio que se busca financiar. Por ejemplo, un elemento muy importante al momento de analizar la capacidad crediticia del demandado es la conducta de pagos de esta contraparte, ¿no? Y en qué otros procesos de cobro ha estado involucrado. Un caso muy particular, en el caso brasilero, por ejemplo, es que existan mecanismos que permitan realizar cobros más expeditivos. Por ejemplo, en el Brasil existe un mecanismo que se llama precatorios, que algunos de los asistentes a este seminario pueden haber escuchado. El precatorio es un título emitido por el gobierno brasilero que en aquellos arbitrajes en donde el gobierno brasilero haya sido contraparte, el gobierno puede emitir estos títulos a efectos de que se produzca el cobro de la deuda que debe el gobierno brasilero a sus acreedores derivado de un arbitraje, ¿no? Y estos títulos pueden ser transados en un mercado secundario. Un tercer elemento son los costos, el presupuesto mencionado por Luis, costos vinculados con el arbitraje, árbitros, abogados, todo lo que pueda estar derivado en términos de costo para el arbitraje. Y obviamente estos elementos, y solamente para hacer hincapié, nosotros revisamos quiénes son los abogados y además quiénes son los árbitros que han sido designados en el arbitraje. Porque antes de tomar la decisión si se invierte o no se invierte en un arbitraje, se tiene que pasar por una revisión exhaustiva de anti-money laundering y además de eso, de cualquier red flag que pueda incrementar el riesgo de la operación. Porque lo que se busca custodiar aquí, al momento de hacer una inversión, es justamente el lado final, ¿no? Entonces, temas vinculados con conflicto de interés de los árbitros, temas vinculados con reputación de los árbitros, son temas súper sensibles que tienen que ser vistos, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos una matriz, para que ninguno de estos elementos se escape. Y finalmente hay dos elementos para terminar. Uno es la duración en la que se espera recuperar, digamos, la inversión, ¿ok? Que es básicamente el tiempo del arbitraje más el tiempo de ejecución del lado si es que es necesaria. Y finalmente el quantum, que es la determinación del daño y los perjuicios que hayan sido generados a la parte que es financiada por parte del funder, ¿no? Que puede involucrar daño emergente, lucro cesante y quizás en algunas jurisdicciones, por ejemplo, daño moral, que lo hemos visto. Así que con eso culmino. Muchas gracias. Gracias. Nos quedan 15 minutos. Vamos a pasar a la segunda y última pregunta al público. Aquí es preguntarles cuánto estima el público, con el conocimiento que tiene del financiamiento de litigios, que le cuesta al usuario obtener el financiamiento. 10, 25 o 50% del monto en litigio o del monto que se espera obtener. Vamos a dar unos 5 segundos y pedimos que nos pongan las respuestas, por favor. Listo. Tenemos un considera que es 5%, segundo lugar 10% y tercero 50%. Ahorita abordaremos esto en la última pregunta. Le pedimos a nuestros tres colegas que seamos lo más breves posibles en esta para dejar poco más de 10 minutos para las preguntas del público, que tenemos varias. Y aquí la última pregunta que les haríamos, y va en relación con esto, es, dentro de lo que se puede escribir de manera sencilla, ¿cuál es el esquema típico de distribución que encontramos en este tipo de financiamiento? Y comenzamos contigo, Carolina. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Respuestas muy interesantes, pero yo creo que se han acercado a la realidad de lo que es el coste o la oportunidad, el coste de oportunidad que ofrece la financiación de litigios. Quizás también se puede plantear desde la perspectiva de otra pregunta, y es qué valor tiene, cuánto vale que un tercero asuma todo el riesgo de una reclamación.
en nuestra experiencia, los esquemas son diferentes a la hora en que un fondo estructura la financiación y también su retorno. Un esquema tradicional podría ser que un fondo acuerda con el cliente que se llevará un múltiplo de la inversión que invierte, que financia. Otras veces puede ser un porcentaje de la recuperación. También otras veces puede ser una combinación de ambos y influye realmente en esta decisión de uno u otro el factor del tiempo. Obviamente, a mayor tiempo, mayor riesgo para el fondo y más cara saldrá la financiación. También, o sea, es una realidad que los fondos pueden ser y son, de hecho, muy creativos a la hora de estructurar los acuerdos y se ciñen mucho a cada caso. Fondos también ofrecen, además, pues, working capital, capital de trabajo, para que las empresas puedan seguir adelante mientras litigan con lo que es el bruto, el núcleo duro de su negocio, para seguir generando beneficios en el futuro más cercano. Por ejemplo, otros les gusta estructurar la financiación a través de la inversión en acciones o la emisión de deuda, por ejemplo. Realmente la flexibilidad que hemos visto es muy alta y la creatividad también, y siempre se encuentran soluciones a la medida del caso y del cliente. Gracias, Carolina. Diego. Sí, muy brevemente me gustaría agregar solamente dos cosas. Uno es el concepto que mencioné en la pregunta pasada, que es el Expected Recovery Value, que es, vamos a decir, la base sobre la cual uno determina cuál es el waterfall o digamos, la distribución de cómo se va a llevar tanto el cliente como el funder lo que se logre recuperar de un litigio o un arbitraje. ¿Ok? Eso es uno. Y lo segundo, es muy importante, de hecho, mencionar que de acuerdo con las reglas del ABA, la Asociación de Litigation Funders, es muy importante que un funder nunca se lleve más del 50% de una reclamación desde el punto de vista de beneficios. ¿Por qué? Porque estas directrices consideran que el funder lo que estaría haciendo es tomando control de un caso, cuando en realidad no debería ser así. Un funder es un aliado, como bien ha dicho Carolina al comienzo de esta presentación, más no es un controlador de un caso, ¿no? Y por eso es importante que el público sepa que, digamos, los porcentajes de repartición de los beneficios por lineamiento internacional siempre deberían estar por debajo del 50%. Gracias, Diego. Por último, Luis. Gracias, Rodrigo. Yo nada más añadiría quizás de mi parte, efectivamente, lo que se ve en el mercado cambia mucho y cada fondo tiene su approach a cómo determina su retorno dependiendo de las circunstancias específicas del caso. Creo que hay varias cosas que también hay que considerar, como por ejemplo, qué está solicitando el cliente que se financie, ¿no? Hay ocasiones en las que solamente está interesado, quizás, como decía Carolina, en working capital, incluso living expenses, y hay otras veces en las que solamente quiere que se pague una porción de los gastos y quiere como que tomar una posición de socio o co-funder en el asunto, ¿no? Entonces, dependerá mucho el retorno de cómo se vea eso, pero efectivamente lo que normalmente vemos en el mercado y la manera que se estructura al menos nosotros es, lo hacemos a través de un múltiplo sobre nuestro capital invertido, un porcentaje, que ahí es donde también puede variar mucho el monte recuperado, o una combinación. Y en tema de las restricciones legales o no, también es muy importante, como comentaba Diego, ver qué se puede hacer o no en cada jurisdicción. Hay jurisdicciones en las que debes tú, por ejemplo, en UK, que somos miembros nosotros de la Asociación de Litigation Funders, de establecer muy claro si el financiamiento va a cubrir los costes judiciales en caso de derrota, es decir, los costos de la parte adversa en caso de derrota. Ese tipo de cuestiones también pueden impactar en el pricing dependiendo si los financies o no. Entonces, creo que la respuesta es, desafortunadamente puede ser muy concreta porque hay que aterrizarlo al caso en concreto, pero ahí me detendría también el interés del tiempo de todos. Gracias a los tres, y con eso creo que vamos muy bien. Nos quedan 10 minutos para atender algunas de las preguntas del público. Allí nos va a dirigir Misol, por favor. Claro. Gracias. Bueno, voy a dirigir la primera pregunta, que es de Galo Márquez, a Diego, porque estuvo hablando al respecto al inicio de su presentación. Galo pregunta, ¿qué opinas sobre la necesidad de revelar los acuerdos de fondo en un arbitraje? Y comenta que lo anterior se ha argumentado con base en preservar la imparcialidad del tribunal y en determinar el control que puede tener el funder sobre la parte que está financiando.
Sí, muchas gracias por esa pregunta. A ver, hay que primero disgregar el concepto y el interés de la revelación de información respecto a la participación de un funder en un litigio o un arbitraje. Lo que se busca es proteger el arbitraje en sí. Y básicamente proteger el arbitraje a través de la revelación de la potencial existencia de un conflicto de interés. Por ejemplo, las jurisdicciones latinoamericanas, en las jurisdicciones latinoamericanas es muy común la existencia de árbitros de cabecera de empresas. Y eso es algo de lo que se ha escrito bastante en América Latina. El tema es que lo que se busca obviamente evitar es que, por ejemplo, el funder haya contratado eventualmente a un abogado que además es árbitro y luego un funder, a su vez, financia a una parte en donde el árbitro ha tenido alguna relación con el funder, sea porque emitió un informe legal o porque han sido sus abogados en algún caso específico. Entonces, eso es con respecto a la primera pregunta. Lo importante aquí, y solamente para no gastar mucho tiempo, lo importante aquí es determinar el cómo, el cuándo y el cuánto. ¿Ok? ¿Cómo se revela, cuándo se revela y cuánto se revela? Eso es algo que aún en la América Latina no está regulado. ¿Ok? Y como dije, la única entidad que hoy en día en Brasil, al menos, ha puesto esto como un lineamiento, hasta cierto punto, es la CAMS-CBC en Brasil. Con respecto al tema del control, como dije, los funders siempre deberían buscar no tener control respecto a una reclamación, porque ahí se mutila el verdadero interés de un funder, que es no ser titular de un caso en su totalidad, sino más bien participar de los beneficios de un caso como un financiador, además de, obviamente, el aporte del capital humano que pueda dar a través de su especialización. Gracias, Diego. La siguiente pregunta la dirigiría a Luis. Alan Rogel pregunta, ¿cómo documentan los financiamientos en Latinoamérica y cuáles son los principales términos y condiciones que contiene un contrato de financiamiento? Gracias, Misol. Este es un tema súper interesante porque, como bien saben, en Latinoamérica la figura de litigation funding como tal es una actividad no regulada, entonces a veces es un híbrido. Tenemos que identificar bien qué es lo que estamos haciendo legal y fiscalmente, sobre todo también, qué estamos haciendo. Hay tres estructuras básicas que se han visto en países, en nuestra experiencia. Es como definir si legalmente califica como un préstamo, si es una adquisición, o si, por ejemplo, es una adquisición de una especie de un futuro, un derivado, como un forward purchase agreement. Aquí, normalmente, hay que analizarlo país por país, no hay una respuesta para cada caso. Por ejemplo, en el caso de México hay muy pocos antecedentes, y es que yo te diría nulos en términos de cómo se debe documentar. Entonces hay que tener en cuenta tres cuestiones principales para financiarlo. El impacto fiscal que va a tener en el cliente que solicita el financiamiento, es decir, es importante que el financiamiento que se le da al cliente no sea considerado quizás como un ingreso acumulable de entrada el día 1 y que tampoco se ve esto como un préstamo, porque realmente no es un préstamo, como lo dijo Carolina claramente. No hay una obligación de repago, no hay un interés corriendo, no tiene todas las características que tiene un préstamo común y corriente, por lo que calificarlo como un préstamo y documentarlo como tal tiene sus riesgos y no hay que hacerlo. Normalmente se debe documentar quizás como un contrato híbrido y atípico. Esa sería la respuesta, yo creo que genérica, que se debe tomar para el approach. En México, por ejemplo, existe la figura de la AMP, que puede ser interesante para celebrar un tipo de operación de este tipo, a diferencia de otros contratos. Si no, te metes en temas regulatorios también que pueden ser complicados. Muchas gracias. Y para Carolina, un poco regresando a lo que platicábamos en las preguntas, en la tercera y cuarta pregunta, pregunta Irma Ross, ¿cómo se determinaría el éxito de un asunto si se resolviera vía settlement o acuerdo de las partes? Eso es una muy buenísima pregunta. Se determinaría todo en el contrato de financiación que es suscrito por el fondo y el cliente. Obviamente es un hito muy positivo en un procedimiento judicial o arbitral que las partes puedan llegar a un acuerdo sobre una transacción. Es verdad también que a veces se surge, por así decirlo, un poco de fricción, o puede surgir un poco de fricción entre el cliente y el financiador.
Para este tipo de asuntos interviene y toma un papel muy importante el abogado del caso, y el fondo normalmente hace buen caso de la recomendación que hace el abogado del caso. La Asociación de Financiadores de Litigios de Inglaterra y Gales, en sus reglamentos y manual de mejores prácticas, a veces más bien sugiere que en el caso de que surgiera una tensión, por así decirlo, que fuese más allá del equipo letrado, puede intervenir un tercero en la resolución de ese posible, de esa posible tensión. Pero en términos generales, para un fondo es muy positivo que se llegue al hito procesal, por así decirlo, de una posible transacción, porque significa pues, que la parte demandada ha reconocido que tiene una culpa y está dispuesta a cruzar el puente, ¿no?, para llegar a una solución amistosa con el demandante. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, pero en el interés del tiempo quisiera que las respondieran los tres, pero de manera breve. Y creo que esto nos regresa a todo el motivo de este webinar, que es ¿qué soluciones ofrece el financiamiento de litigios ante el entorno económico resultado de esta pandemia? Podemos empezar por Luis. Gracias, Misol. Sí, yo creo que este tema, y para ser también muy corto, yo diría uno de los enfoques principales sería ver si esta herramienta puede ser un aliado financiero útil para una empresa que está teniendo restricciones de capital de trabajo. Es una manera quizás de tener un tercero que pueda absorber ciertos costos que se estén generando de manera mensual o monetizar algunos de sus tipos de reclamaciones. Yo creo que en estos momentos es importante que las empresas que están en situaciones complicadas puedan hacer este análisis interno y pensar en alternativas, sobre todo saber que la disponibilidad de alternativas y estos servicios existen en el país. Entonces, estos tipos de tiempos requieren también soluciones creativas, y creo que en esto el financiamiento puede brindar alternativas a las empresas en estas circunstancias. Gracias. Diego. Efectivamente, digamos, creo que nosotros creemos que los principales impactos de la pandemia han demostrado, primero, que han generado una gran falta de liquidez en el mercado. Segundo, han incrementado enormemente el riesgo de incumplimiento contractual. Tercero, necesidad de refinanciamiento en empresas. Y cuarto, el incremento de reestructuración de deudas y procesos concursales a nivel latinoamericano, al menos. Entonces, creemos que el litigation funding y arbitration funding en sí, digamos, es una medida que permite afrontar estas 4 consecuencias de la pandemia y, como bien ha dicho Luis, digamos, ofrecer mecanismos creativos para efectos de poder afrontar este tipo de contrariedades, ¿no? Específicamente, en el caso del Lex Finance, nosotros hemos desarrollado una alternativa que ha sido bastante bien acogida en el mercado, que es liability management, que es la extinción de deudas derivadas o deudas contingentes derivadas de arbitrajes a través de la emisión de deuda por parte de los demandados. Obviamente, si se quiere más información al respecto, estamos a disposición para tener conversaciones al respecto. Y con eso culmino. Muchas gracias. Gracias, Diego. Carolina, por favor. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que la financiación de litigios ante una situación generada por la actual pandemia ofrece las mismas soluciones que ofrecería en cualquier otro contexto, quizás con un aumento de creatividad. Bien es cierto que la financiación de litigios creció de manera exponencial en la última crisis económica del final de la primera década del 2000 y vemos ahora lo mismo, ¿no? Como dice Diego, ese aumento de litigiosidad pues por incumplimiento de contratos. Los fondos obviamente están recibiendo más casos ante este contexto mundial, pero no por ello van a ser más laxos a la hora de decidir dónde invertir. Lo que ha puesto de manifiesto el COVID y ha puesto sobre la mesa, pues como decía, son más reclamaciones relacionadas pues, con incumplimientos contractuales, temas relacionados con la ciberseguridad, por ejemplo. Hemos visto cómo también como consecuencia del COVID han aumentado arbitrajes de inversión por acciones llevadas a cabo por estados soberanos, véase en un contexto de concesiones de autopistas, por ejemplo, y aquí yo creo que acabaría mi respuesta somera a la pregunta.
Muchas gracias. Se nos quedan varias preguntas todavía en el tintero para otra ocasión y seguramente haremos una segunda parte, pero dicen que para ser puntual es importante empezar a tiempo, pero es más importante acabar a tiempo y se nos ha acabado justamente eso. Muchísimas gracias a Diego, a Carolina, a Luis, obviamente a sus organizaciones, a Deminor, a Stoneware y a Index Finance. Ha sido extremadamente interesante y seguiremos en contacto de nuevo con algún otro evento sobre estos temas que lo único que podemos esperar en próximos meses es que estarán en aumento, así que seguramente estaremos viendo muchos temas por ahí. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día o muy buena tarde según donde estén. Muchas Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Gracias, buen día.